Buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a por el estudio de hoy miércoles, estamos a 13 de septiembre y vamos a seguir estudiando la vida de Jonás. Cada estudio de Jonás es algo especial para nosotros. El Señor nos enseña cosas nuevas. El último día que estábamos hablando acerca de Jonás, el tema fue ver cómo Dios perdona cuando alguien se arrepiente y hablamos lo que significa arrepentirse. Y hoy vamos a ver la reacción de Jonás. Va a ser muy interesante porque quizás la reacción del profeta no sería lo que uno esperaría, que un profeta debería hacer, decir, de cuando ve que toda una ciudad grandísima se arrepiente. Lo normal es que se manifieste alegría, gozo, ¿no? Bueno, vamos a verlo hoy. Vamos a hacer una oración, lo primero, para pedir al Señor que nos esté guiando en este tiempo de estudio bíblico y nos ponemos a ver qué es lo que el Señor nos habla. Señor, muchas gracias por estar con nosotros ahora en este momento. Al abrir tu palabra, estamos seguros, Señor, que tú estás ahí tratando con cada uno. Es tu voluntad, Señor, que escudriñemos las Escrituras, que perseveremos en el estudio de tu palabra. No nos cabe la menor duda que es la clave para poder seguir dando pasos en nuestra vida, creciendo en amor, creciendo en unidad, en consagración, en todo, Señor, lo que tú quieres para nosotros. Y por ese motivo, tú nos has llevado, Señor, a estar aquí todos los días teniendo este tiempo de estudio bíblico. No nos lo propusimos nosotros, no lo buscamos. Está claro que tu obra es tuya, tu iglesia es tuya y se cumple cuando Jesús dijo que Él iba a edificar su iglesia. Y gracias, Señor, por mis hermanos que día tras día permanecen perseverantes en este escudriñar las Escrituras. Sigue tocando corazones para que más y más hermanos nuestros por todas partes del mundo tomen ese compromiso de estar llenándose de tu palabra y por lo tanto con la intención de obedecerte a ti en todo. Bendícenos en este tiempo y guíanos, que todo lo que podamos hablar y decir venga de ti, que el Espíritu Santo sea quien nos esté enseñando y guiando en todo. Te lo pedimos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues bienvenidos, como dije antes, vamos a estudiar el libro de Jonás. Estamos viendo en personajes de la Biblia la vida de Jonás y hoy vamos a hablar de la reacción de Jonás después de ver que todo Nínive se arrepintió. Si tenéis vuestras Biblias y podéis seguir en la lectura y el estudio, yo sé que hay hermanos que se toman un tiempo sentados con sus cuadernos, pero hay otros que están haciendo actividades y no pueden, así que en cualquier caso, pues si puedes tomar ahí un cuaderno y tomar notas es lo genial, si no, escucha atentamente. Estaremos en Jonás, por allí ya por el capítulo 4. Y antes de que empecemos, déjame que mire un momentito en el chat en directo y veo dos comentarios, bueno, tres, ahora ya van entrando más comentarios de hermanos, saludos. La primera en saludar fue Isabel Silvas. Buenas noches y bendiciones, dice Isabel. Y Juan dice: hola mis amados hermanos Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro amado Jesús estén en vuestros corazones. Beatriz dice: buenas noches, querido pastor y queridos hermanos, Dios les dé su gracia y paz, amada familia, os amo en el Señor. Y Yalikatu dice: buenas noches a todos. Esos son los mensajes que hay hasta este momento. Vamos al estudio. Bueno, mira, acaba de entrar el mensaje de Miguel. Dios lo bendiga, amado pastor Víctor y hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Ana Rita, venga, muchas bendiciones para todos, la paz del Señor. Me voy al estudio mientras más hermanos van por ahí escribiendo y otros están conectando. Vamos a ver la reacción de Jonás ante el hecho de que todo Nínive se arrepintió. El último día hablábamos de este detalle, de arrepentirse implica demostrar que hay arrepentimiento. Y ahora vamos a ver cómo reacciona Jonás, porque como hemos dicho antes, lo normal, cualquier misionero, cualquier profeta estaría eufórico, feliz. ¿Te imaginas? Que el Señor te envía a una ciudad grande, muy grande,
Dijimos que según los expertos calculan que podía tener entre 100.000 y 600.000 habitantes. No hay una unanimidad a la hora de decidir qué cifra, pero aquí en el propio libro de Jonás dice que era una ciudad que para cruzarla tardabas 3 días, o sea que era muy grande. Claro, en aquel tiempo las ciudades no son como hoy en día, que las miles de personas se concentran más en edificios altos. En aquella época no había edificios altos, entonces eran todo casas bajas, de planta baja o de como mucho 2 plantas, y entonces pues una ciudad de más de 100.000 habitantes ocupaba una vastísima extensión. Y imagínate, tú, del Señor te envía y estás predicando ahí varios días, predicando, y resulta que el fruto de tu trabajo es el arrepentimiento de toda la ciudad. El propio rey de Nínive ordenó a todos vestirse de luto, con cilicio, hacer ayuno por lamento, en arrepentimiento, y lo normal es eso, pero resulta que mira lo que dice Jonás 4:1, lo que no te imaginarías. ¿Cuál es el resultado de que Nínive se arrepintió? ¿Qué es lo que sintió Jonás? Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Bueno, y ahora más de uno dice, pues ahora sí que no entiendo nada. El desagrado de Jonás ante el arrepentimiento de Nínive, y no solo un desagrado así, no, se apesadumbró en extremo y se enojó. Vamos a tratar de explicar esto. Digo tratar de explicar porque sería difícil, ¿no?, de explicarlo. ¿Qué creyente, quién de nosotros que predicase a una ciudad y se arrepintiese toda la ciudad, esto te causaría una sensación de apesadumbrarte y enojarte, ¿no? Al contrario, nos gozaríamos, nos alegraríamos. En los cielos dice que hay fiesta, alegría por un pecador que se arrepiente. Y aunque esto nos parezca que es extraño, pero Jonás se apesadumbró en extremo, nos puede parecer extraño. Usualmente el predicador se agrada cuando la congregación se arrepiente, pero Jonás no. Había algo en todo este asunto que hizo que Jonás se molestase mucho. Dice en extremo y se enojó. O sea, no solamente era raro que a un predicador le siente mal que alguien se arrepiente y crea, y esto sea muy raro, pero es que Jonás estaba muy enojado, muy enfadado por el éxito de su predicación. No debemos de dejar de ver el esfuerzo de Jonás por predicar, porque ahí lo vimos, que estuvo todo el día entero predicando, recorriendo la ciudad y esforzándose, estuvo diciendo lo que Dios le dijo que tenía que decir. O sea, no recortó en el mensaje, no se hizo el vago, no evitó estar hablando, no, él había aprendido la lección después de intentar vivir de la presencia de Dios en el barco, después de la tormenta perfecta y del gran pez. Jonás se arrepiente y dice, está bien, voy a Nínive. Pero evidentemente algo pasa ahí. Y Jonás explica el por qué está tan enfadado. Así que vamos a leerlo en el versículo 2 y 3. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Bueno, vamos empeorando, esto va empeorando, de mal en peor. Ahora Jonás, fíjate hasta dónde llega su enojo, que le está diciendo al Señor, quítame la vida, es mejor que me muera. ¿Por qué? Porque mira, he predicado y se ha arrepentido toda la ciudad. Bueno, ahora cuando nos pongamos en contexto ya vamos a entender. Pero vamos a ir por partes, vamos a ir punto por punto. Porque de momento la declaración que hace Jonás es totalmente la verdad. Yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ese es Dios.
cualquiera que se arrepienta será perdonado. Eso es lo que la palabra de Dios promete. Y qué bendición que eso sea así. Porque si dependiese de la cantidad de pecados, de la gravedad de los pecados, si dependiese de algunas de estas cosas, ¿quién sería salvo? Si el salvarse tuviese que ver con, bueno, a ver quién se lo merece o a ver quién se lo gana, pues esto sería terrible. Pero no, Dios es, como dice bien Jonás, misericordioso. El Señor es clemente, piadoso, se tarda en enojar, es de grande misericordia, dice ahí Jonás. Jonás estaba muy enojado porque Dios le concedió el arrepentimiento al pueblo de Nínive. Los asirios eran enemigos de Judá y de Israel. Jonás quería que Dios trayese juicio sobre estas personas porque él las odiaba. Mira, aquí se mezclan dos cosas. Por un lado, los de Nínive son gentiles y además son enemigos de Israel. Un judío odiaba a los gentiles. Los judíos habían adquirido una forma de pensamiento, y digo adquirido porque no es algo que Dios les dijo ni les enseñó. Fue algo que ellos asumieron. Los seres humanos somos así. Las personas hacemos distinción de nuestros semejantes. Dios no hace acepción de personas. Él no distingue entre el color de piel, entre las clases sociales, entre nada. O sea, Dios no va a distinguir si uno es de un color o de otro, si pertenece a una raza u otra, si es hombre o mujer, ni siquiera si es esclavo o libre. Para Dios cada uno es como es una persona y es valiosísimo. Y no es muy difícil de entender este concepto, porque es algo que no tiene ninguna lógica, el racismo. Cuando tú piensas en esas personas que menosprecian a otros semejantes simplemente por el color de la piel, porque sean de una raza distinta. ¿Pero por qué? ¿Acaso el interior de la persona, los órganos, el metabolismo, la mente, el alma, no es todo igual? ¿Por qué la gente es tan necia que simplemente por cuestiones raciales son capaces de odiar a sus semejantes? ¿De dónde viene eso? Eso es diabólico, evidentemente, el hombre yendo contra el hombre. Pero que no nos sorprenda, porque el hecho de decir es que tú eres de una raza distinta, por eso te odio, al final es una excusa. Es una excusa para manifestar todo el odio que las personas tienen dentro, porque es muy notable y es algo que yo no te voy a descubrir ahora, que hay personas que aunque sean de la misma raza y que tengan el mismo color de piel y se odian a muerte. Es más, hay gente que son familia y se odian a muerte. Tienen la misma genética, tienen la misma sangre corriendo por sus venas y se odian a muerte. El hecho de que el ser humano odie a alguno de sus semejantes no tiene que ver con el color de piel, es una cuestión de la maldad, de las tinieblas, de todo lo terrible que el pecado provocó en nosotros. Jonás está tan enojado con Dios porque Dios los perdonó. Y los de Nínive son gentiles, no son judíos, por lo tanto son gente que para un judío son despreciables. A veces os he referido que la mentalidad, para que os hagáis una idea, en la mentalidad judía, ellos decían que los gentiles habían sido creados para servir de combustible en el infierno, o sea, como leña para el infierno. Por eso Dios creó a los gentiles. Y el Señor no enseñó eso en su palabra. Dios en su palabra enseñó que todos los hombres son dignos de arrepentimiento y no hay unos mejores que otros. No porque tú seas Israel ya eres mejor que los demás. No, Dios trató con su pueblo y les dijo, les habló a veces muy duramente. Él les advirtió, si no os arrepentís y os volvéis a mí, seréis destruidos. El hecho de que vengas de Abraham, seas descendiente de Abraham, ya no te constituye en hijo de Dios. El Señor
les habló y les llamó a volverse a él porque estaban perdidos, y el pueblo entendía que como somos descendientes de Abraham ya somos pueblo de Dios, y eso no es así. El apóstol Pablo argumenta todo esto y se lo dice a los judíos en su época, y él les dice que el propio Abraham necesitó creer para ser justificado. La Escritura lo dice: y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si Abraham, que era el padre, necesitó creer, todos nosotros necesitamos creer en Jesucristo, en Dios. Tenemos que tener la fe para ser salvos. Entonces, además de que eran gentiles, eran enemigos de Israel. Asiria había luchado contra Israel, contra Judá y contra Israel, habían causado muerte entre ellos, habían provocado mucho dolor, y Jonás quiere juicio sobre los ninivitas. Jonás está profundamente dolido. Bueno, a esta altura ya sabéis que no necesito explicaroslo, que evidentemente Jonás no tenía el amor de Dios en su vida, no tenía el sentir que debemos tener todos, igual que Cristo. Jonás tiene odio dentro de su corazón, y ese odio genera ira. Es lo que le provocó salir huyendo de la presencia de Dios. Pero le vimos arrepentido, ¿verdad? Pero ahora entonces nos tenemos que plantear, hacer una pregunta: ¿de qué se arrepintió Jonás? ¿De qué se arrepintió? ¿De odiar a los ninivitas? No. Porque ahora que los ve arrepentidos, fíjate el disgusto tan tremendo que ha pillado. Así que ¿de qué se arrepintió? Se arrepintió de desobedecer a Dios y salir huyendo. Pero es muy obvio que Jonás tiene que aprender muchas cosas. Ya dijimos en su momento, cuando vimos a Jonás huyendo, que estos textos de la Biblia, la historia de Jonás, la historia de Sansón, la historia de estos personajes, por un lado nos puede transmitir esa sensación de, bueno, no soy un bicho raro. O sea, yo me miro y me veo imperfecto, me veo que necesito crecer mucho, veo que tengo que cambiar tantas cosas, y pienso: Dios no puede usarme, Dios no puede tenerme en cuenta, porque mira qué complicado y qué duro que soy, ¿no? Pero después me doy cuenta que Dios utilizó a personas así en la Biblia, y recuerda lo que siempre decimos, y voy a seguir insistiendo: Dios no necesita a hombres y mujeres perfectos, Dios necesita a hombres y mujeres dispuestos. O sea, lo que tú tienes que tener dentro de tu corazón es disposición, y eso es lo que tenía Jonás. Jonás se arrepiente después de querer huir de la presencia de Dios, y hace esa oración que leímos allí en el capítulo 2, en el que le dice: Señor, perdóname. O sea, tú eres un Dios que todo lo puede, todo lo ve. ¿Cómo me iba a esconder de ti, no? Qué cosa más absurda. Y ahí se pone en las manos de Dios. Es obvio que tiene que seguir aprendiendo y cambiando. Ayer estábamos estudiando en la iglesia, Primera de Juan, y estábamos estudiando acerca del amor. Y yo creo que Dios nos habló de una forma, lo lleva haciendo desde hace tiempo, en este tema del amor me refiero. Siempre nos habla Dios al abrir la Escritura, pero hay una tarea pendiente para todos nosotros, y es crecer en amor. Y ayer, no sé si todos ya sabían o recibieron palabra de Dios, quizás alguien se sorprendió, o el Señor le habló de una forma especial diciéndole: mira, tienes que seguir esforzándote, porque a veces pensamos que amamos a Dios pero no lo demostramos. Entonces eso no es amor. El amor no es un sentimiento, decíamos, el amor es una decisión. Entiendo perfectamente que Jonás no sienta amar a los de Nínive, lo entiendo, por lo que decíamos, porque son gentiles y porque son sus enemigos. Entonces, así de entrada que tú digas: ay, es que siento amor por ellos, no, eso nos pasa a todos. Hay gente que te ha querido hacer daño, hay gente malvada en la que tú te has encontrado en el camino, gente egoísta, interesada, que se acercó a ti para aprovecharse de algo. Y por lo que sea, pues su carácter te choca y dices: ay, pero es que esta persona no la soporto. Ayer decíamos, bueno, es normal, porque los sentimientos van por libre. Yo no controlo mis sentimientos.
Los sentimientos fluyen de dentro de mí en base a lo que es la carne, en base a las circunstancias de la vida. Y entonces es normal que si alguien te habla mal, te trata mal, hace contra ti, pues tú te sientas en contra de esa persona. Eso es normal. Por eso decíamos, el amor es una decisión y es algo profundo. Y los sentimientos ya acompañarán a las decisiones. Pero a veces necesitas tiempo. Jonás tiene que tomar una decisión. ¿Qué hacer? De momento se está dejando llevar. ¿Por qué? Por sus emociones, no por el amor de Dios. ¿Qué crees cuando Jesús fue llevado a la cruz? ¿Recuerdas que él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Bien. ¿Recuerdas cuando Esteban, el primer mártir del cristianismo, fue apedreado hasta la muerte? ¿Recuerdas cómo fueron sus últimas palabras? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, igual que Jesús. ¿Tú crees que Esteban estaba sintiendo? Pregunta difícil, ¿no? ¿Estaba sintiendo Esteban bonito? ¿Estaba sintiendo amor hacia aquellos que le estaban apedreando? No debe ser agradable morir apedreado, ¿eh? O sea, que las rocas vayan golpeando tu cuerpo, te vayan ahí rompiendo huesos, provocando heridas. ¿Quieres que lo miremos un momento? Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Resulta que Esteban está sirviendo a Dios y entonces los judíos lo cogen, lo llevan delante del sacerdote, del sumo sacerdote, y comienza una especie de interrogatorio contra Esteban. Esteban lo que hace es dar un discurso, una predicación, les predica a Jesucristo y lo hace con mucha sabiduría, utilizando las escrituras. Lo que ellos conocían muy bien, todo el Antiguo Testamento, es lo que Esteban usa para predicarles a Jesús. Pero conforme Esteban va hablando y va hablando, todos los que le están escuchando cada vez se enfurecen más. Mira Hechos 7:54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Has visto cuánto odio se puede llegar a sentir? Pero aquí la pregunta sería, ¿y por qué tenían tanto odio contra Esteban? ¿Qué es lo que Esteban ha hecho para que le odien tanto? Pues lo único que Esteban ha hablado ha sido la verdad. Les ha hablado del Antiguo Testamento, les habló de Abraham, les ha hablado de Moisés, les ha hablado de un montón de enseñanzas y les ha dicho, a los profetas, vuestros padres los persiguieron y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de Jesucristo. Así que yo entiendo que por mí sintáis lo mismo. O sea, les está diciendo, cuidado, que ese odio que sentís no sea como el que vuestros padres sintieron contra los profetas. Ahora los judíos pueden estudiar el Antiguo Testamento y darse cuenta de esa verdad. Y decir, qué necios nuestros antepasados que estaban matando a los profetas de Dios. ¿Cómo puede ser? Y ellos están haciendo lo mismo y no se dan cuenta, no abren los ojos. ¡Cuánto odio! Crujían los dientes, ¿te puedes imaginar ahí apretando los dientes de tal manera que ya crujían y todo? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y ahí está la diferencia. ¿Dónde tienes tus ojos puestos? Esteban está siendo ejecutado, pero él está mirando a Jesús. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Y ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, y escucha lo que dice, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas clamó a gran voz, y dice que lo dijo a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Murió. ¿Cómo murió Esteban? Amando. ¿Sentía Esteban amor? Mira, no puedo meterme en la mente de Esteban ahora,
porque es muy difícil de imaginar. Él está ahí en mitad de una multitud enfurecida y todos le están insultando, le han golpeado y ahora le están apedreando. Las piedras le llueven por todas partes y eso le duele. Si a ti te dan pedradas, te duelen. ¿Le dolía a Jesús estar en la cruz? Claro que le dolía. Pero el amor que nace en la decisión de decir, mira, a pesar de todo lo que me estás haciendo, voy a amarte. El amor te da la fuerza. Allí lo dice en 1 Corintios 13, que todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo puede. El amor te da la fuerza para que seas capaz de ir más allá de lo que sientes. Esteban decidió amar aún a sus verdugos. Jesús decidió amar a los que le estaban crucificando. Jonás, de momento, no ha tomado esa decisión. Jonás está sintiendo odio y se deja llevar por lo que siente. Ahí está. Hermanos, yo no pensaba hoy que esto tenía que ver con lo que estudiamos ayer, pero sin duda lo que estudiamos hace 2 o 3 días tenía que ver muchísimo con lo que estudiamos ayer. Lo que estudiamos hoy resulta que nos vuelve a salir de lo que estamos estudiando ayer. Yo no lo planeo, todo esto viene del Espíritu Santo, te lo aseguro. Y es muy dulce, muy especial cuando tú ves que estamos en las manos de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, ayer decíamos, yo no soy dueño de mis emociones, pero sí puedo decidir por encima de ellas. Jonás está sintiendo lo que cualquiera sentiría. Ayer dijimos, por ser cristiano no quiere decir que ya no vayas a sentir, no, somos iguales que cualquier otra persona. Si te dan una bofetada, vas a sentirte enrabiado, vas a sentirte molesto, seas cristiano o no lo seas. Pero el cristiano tiene un conocimiento y tiene un poder en el espíritu para decidir que mis emociones no van a controlarme. En el mundo, ayer estábamos diciendo, un día una persona se levanta con un sentimiento altruista y está dispuesto a ayudar a su prójimo. Al día siguiente se levanta sintiéndose mal y se pregunta, qué tonto que soy, ¿por qué tengo que malgastar mi tiempo y lo mío en atender gente que ni va a valorar lo que hago por ellos? Un día uno se levanta y se encuentra ante una situación y los sentimientos de lujuria y de deseo carnal lo van a arrastrar a cometer pecados, y otro día se siente comprometido con su mujer, con sus hijos, y decide ser fiel a su compromiso familiar. El hombre fluctúa en base a sus sentimientos y es como ese barco que es llevado por las olas, ¿no? Pero el creyente ya no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ahora Dios quiere llevar a Jonás a que Jonás realmente tome esa decisión, la decisión del amor. Decir, mira, tengo un odio inmenso por los de Nínive, pero voy a amarlos. Eso es lo que Dios nos pide que hagamos. Los sentimientos son los que son y no podemos cambiar eso, pero sí podemos decidir sobre lo que sentimos. ¿Qué hubieses hecho tú en el lugar de Jonás? Desde nuestra posición decimos, hombre, yo odiarlos, y hasta como él está diciendo, quítame la vida, ya no quiero seguir viviendo, porque se han arrepentido de sus pecados y han sido perdonados por Dios. Vaya, puede ser que dentro de mí me sepa mal y... No sé si a alguno de vosotros os ha pasado alguna vez de personas, ya no hablo de por razas, por esta situación, por un pueblo entero, una ciudad entera, sino personas que por algún motivo estabais enemistados con ellas y de pronto un día la ves que va a la iglesia. Dices, mira, esta persona en la iglesia. Yo no recuerdo que me haya pasado, pero conozco casos, conozco personas que han tenido algún enfrentamiento, algún roce, alguna enemistad con alguien, y de pronto un día esa persona creyente está en la iglesia y ve que llega la otra persona esa a la iglesia.
y se sienta allí. ¿Y cuál es la reacción de este? Tiene dos opciones. Una es decir, vaya, qué alegría. Esta persona con lo mal que me llevaba con ella, y puede ser que conozca al Señor y nos convirtamos en hermanos. ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Eso sería lo ideal, ¿no? Voy a orar al Señor y después le voy a saludar. Y la otra forma en la que puede reaccionar es, ¿y este qué se ha creído? ¿Qué hace aquí este? Pero con lo malvado que es, y esto no puede ser, que esté aquí y tal, y sentirte enfadado porque esté ahí, ¿no? Bueno, eso no es lo normal, pero es lo normal humanamente hablando. Las emociones fluyen de esa manera y eso es lo más normal del mundo. Y sienten así los que no creen y los que creen también, porque son las emociones propias de nuestra naturaleza humana. Entonces, en el fondo es lo mismo que Jonás, solo que a Jonás lo vemos súper enfadado, pero en algunas situaciones personales yo me he encontrado, como pastor, que he tenido que mediar, porque realmente eso estaba creando tensión, malestar y división en la iglesia. Entonces, no somos tan diferentes de Jonás. Al final, ese batallar con las emociones no siempre nos da la victoria en el Señor, sino que a veces somos derrotados y tenemos que seguir creciendo y no confiarnos. Nunca sé en qué circunstancias me veré yo metido, ¿no? La forma de pensar que Jonás tenía, hay un escritor cristiano, Jonathan Swift, que expresó algunos versos que trataban de reflejar la forma de pensar de Jonás. Por ejemplo, algunos de esos versos dicen: somos los pocos escogidos de Dios, todos los demás serán condenados, no hay lugar en el cielo para ti, no podemos llenar el cielo con según qué personas. Eso es lo que Jonás pensaba. Eso es lo que piensa algún cristiano de alguien a quien no le cae bien. No estoy utilizando la palabra odiar, porque a veces dicen, no, pero yo no lo odio, pero no quiero que tenga tanta bendición, no quiero que se salve. Bueno, cuidado con lo que deseamos. El Señor es misericordioso, y antes de que tú le conocieses a Él, tampoco eras digno de ser tenido en cuenta por hijo. El Señor te perdonó en base a su misericordia. El Señor perdona a cualquier persona en base a su misericordia. Dice en el Nuevo Testamento que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando dice que nadie es nadie, sea quien sea y haya hecho lo que haya hecho, a veces es muy difícil poder perdonar a alguien. Alguna vez yo referí un testimonio, porque se me está viniendo ahora a la cabeza al hablar de todo esto. Hace muchos años, cuando era joven, conocí al hermano Manuel Espejo. Manuel Espejo, él ha sido pastor durante muchos años en Andalucía, y él tiene una iglesia muy grande. Hace años que no lo he visto, y este año que estuve por Jerez de la Frontera y por ahí andaba Manuel Espejo, pero estábamos en las conferencias, no tuve tiempo de intentar ir a su iglesia, pero lo conocí en Barcelona. Él vino a dar unas conferencias, a hablar, a testificar, y entonces pues me resultó de mucha bendición muchas de las cosas que él explicó, cómo conoció al Señor, las cosas que tuvo que cambiar, pero hubo algo que nos impactó en todos por el testimonio que él tiene. Él contó lo que le ocurrió una vez cuando él ya es creyente. Él tiene esposa, tiene hijos, y él dice que él fue para predicar el Evangelio a un lugar, y entonces después, cuando terminan de predicar el Evangelio, están con el hermano que les lleva con su coche, con su vehículo. Así que cogen y tenían que desplazarse un corto trayecto hacia el lugar donde estaban alojados. Y entonces ahí van los cuatro en el coche, va el hermano conduciendo, va Manuel Espejo, su esposa y su hijo. Y en el trayecto resulta que viene un conductor en dirección contraria, totalmente borracho, ebrio, había bebido, ha tomado alcohol,
y choca con ellos de frente. Ellos no tenían ninguna culpa, iban respetando todas las normas por su carril, a la velocidad adecuada, y porque venía borracho, pues simplemente los embistió y fue un accidente terrible. Y en ese accidente su hijo falleció, el hijo de este matrimonio falleció. Ellos quedaron heridos graves. En el accidente solo falleció el hijo de ellos, los tres adultos quedaron heridos graves. Manuel Espejo, él contó que él quedó pues con fracturas en costillas, algunos huesos rotos. Él utilizaba unas lentes, unas gafas, y los cristales, al romperse en el impacto, se le metieron dentro de los ojos y casi que no veía absolutamente nada. Su esposa estaba también grave, con golpes graves internos, en fin, todo tremendo. Y ahí justo en el accidente ellos se dieron cuenta que su hijo estaba muerto. Y entonces pues estás escuchándole a él contar todo eso y como padre te pones en su piel y dices, qué situación más difícil. ¿Cómo enfrentas eso desde, ya no como persona, sino como hijo de Dios, desde la fe? ¿Cómo enfrentas una situación así? Te encuentras tú mismo herido, dolido, casi que ni te puedes mover, con sangre por todas partes y eso, pero lo primero que sientes es a los que tú quieres, ¿no? Mi esposa, mi hijo, y coges a tu hijo y ves que está muerto, no respira, no hay corazón, ha fallecido en el accidente. ¿Y qué haces en ese momento? Terrible, ¿no? Tremendo. Entonces él contó que bueno, ya al poco pues ya llegaron los servicios de emergencia, les atendieron, una ambulancia le llevó a él por un lado, otra ambulancia llevó a su esposa por otro lado, al otro hermano. Entonces llegaron al hospital, entraron de urgencia para operar, para atender todas las heridas y todo lo que tenían, estaban graves. Entonces, pues bueno, después ya pasan horas, y todo ese tiempo, ya los tienen en posoperatorio, los tienen ahí para recuperar un poco y tal. Y entonces, pues, ahora los médicos, todo eso lo contaba él, Manuel Espejo, dice, ahora los médicos están en el trago amargo de decirnos que nuestro hijo ha fallecido. Dice, mi esposa estaba por un lado, yo estaba por otro, no nos habíamos visto el uno con el otro. Y entonces pues dice, yo vi que los doctores, pues ya cuando yo recobré la conciencia y entonces pues ya comenzaron a hablar conmigo y yo les pregunté, mi esposa cómo está, y entonces yo les vi que ellos estaban ahí, que no sabían cómo decirme que mi hijo había muerto. Y entonces yo les dije, mire doctor, dice, yo sé que mi hijo falleció en el accidente. Digo, yo sé que les está costando darme esa noticia, pero yo lo sé. Y aunque mi corazón está roto y siento una tristeza inmensa porque mi hijo ya no está aquí, pero también les tengo que decir que siento paz. Y siento una paz inmensa que sé que, y ni yo mismo me explico, pero sé que esta paz viene de parte de Dios. Porque yo sé, tengo la certeza que mi hijo está con Dios y que un día, en el futuro, nos volveremos a ver. Y sí, claro, estoy triste, mi corazón está roto, porque mi hijo se fue tan pronto con el Señor, pero el Señor me está confortando y siento su inmensa paz en mi corazón. Dice, días después, cuando mi esposa y yo nos encontramos y hablamos allí en el hospital todavía, mi esposa me contó exactamente lo mismo. Yo por un lado y ella por otro les dijimos exactamente lo mismo a los médicos. Bien, también nos informaron de lo que ocurrió en el accidente, nos informaron que no fue culpa nuestra, nos informaron que un conductor ebrio chocó contra nosotros y provocó todo ese daño. Que ese conductor sobrevivió, de hecho fue el que menos heridas sufrió en todo este accidente, y que bueno, la justicia le iba a reclamar y todo, ¿no? Y entonces él contó, yo tuve que batallar dentro de mi corazón lo que sentía hacia ese hombre, porque ese hombre, sin que nosotros tuviésemos culpa de nada,
nos arrebató algo muy valioso, la vida de nuestro hijo. Nos dejó gravemente heridos, nos hizo atravesar un momento de un sufrimiento tan grande y de una forma tan gratuita, simplemente porque a alguien se le ocurre que me voy a divertir bebiendo y después es tan necio que dice, yo ahora voy a coger un coche y voy a conducir, ¿no? Dice, pero de la misma manera que Dios me dio la paz y me llenó de esa tranquilidad en cuanto a saber que mi hijo había muerto, de la misma manera yo tomé una decisión en mi corazón de que no iba a odiar a ese hombre. Y ahí estamos otra vez donde estábamos hablando antes. Mira, las emociones te dicen que ese tipo no merece vivir, es despreciable. Ese hombre no merece ir haciendo esas cosas por ahí, provocando ese dolor y ese sufrimiento. Es alguien que merece que todo el castigo que haya sobre él y que se vaya al infierno para toda la eternidad. Ese hombre merece eso. Tus emociones te dicen eso, como Jonás. Mira, Señor, como lo perdones, mejor que me quites a mí la vida, porque este no es digno de ser perdonado. Eso es lo que Jonás está diciendo. Pero él dice, yo tomé esa decisión. Y después su esposa igual, los dos coincidieron cuando hablaron. Dice, yo tomé esa decisión, tomé la decisión de que no iba a permitir que sentir odio y sentir rabia y sentir todo eso por esa persona. Así que yo decidí en mi corazón que iba a amarla. Dice, cuando yo salí del hospital y me recuperé, dice, un día yo averigüé dónde vivía ese hombre y fui a verlo. ¿Te puedes imaginar la escena? Yo cuando él lo estaba contando todo eso, yo os estoy contando de segundas, pero cuando él cuenta todo eso, estás ahí escuchándole y estás ahí... en un momento tu corazón está en un puño, en otro momento tu vello se te eriza, estás ahí escuchando y dices, Dios mío, ¿no? Entonces dice, yo decidí ir a ver a ese hombre. Y yo fui a su casa y llamé. Y cuando él abrió, pues se quedó... Quizás pensó, este viene a matarme. Pero inmediatamente él se dio cuenta que no. Porque yo le hablé, le dije, no tengas miedo, tú sabes quién soy, ¿verdad? Y el otro dijo, sí. Bueno, dice, no he venido para gritarte, no he venido para decirte que lo malo que eres, ni para hacerte daño. He venido para decirte que te perdono. He venido para decirte que te amo. He venido para decirte que Dios te ama y Él ya te perdonó. Pero tú tienes que arrepentirte. Si te arrepientes, que yo te perdone o no, al final no es lo trascendente, pero necesitas conocer a Dios en tu vida. Y le predicó el Evangelio. Le dijo que lo perdonaba y que lo amaba y le predicó a Jesucristo. Y cuando él está contando esa experiencia, nos dice, y sabéis, esa persona hoy es mi hermano en la fe y está en la iglesia y cree y sirve al Señor Jesucristo. Y tú desde tu postura, desde tu situación piensas, aún después de saber que se arrepintió y tal, y tú piensas como humano, como creyente tenemos que pensar de otra forma, ¿no? Pero tú piensas, y tú estás ahí en la iglesia con tu hermano a tu lado y tú sabes, este mató a mi hijo por una borrachera. ¿Y realmente eso se puede sobrellevar? Sí, porque acuérdate lo que estamos estudiando acerca del amor. Porque cuando tú te propones amar a alguien, aunque en ese momento no lo sientas, con el tiempo lo vas a sentir. Y el día que él creyó en el Señor y este hombre, el borracho, el día que creyó en el Señor y restauró su vida fue restaurada. Y dice que se abrazaron con Manolo Espejo y él se abrazaron y lloraron juntos. Y este hombre estaba tan arrepentido y dolido por todo lo que había hecho. Bien, hemos leído la historia de Esteban, su muerte, ¿verdad? ¿Que os habéis dado cuenta de ese detalle? Si yo os dijese, ¿qué concepto tienes acerca del apóstol Pablo? ¿Qué piensas de Pablo? No lo hemos conocido así en persona, en carne y hueso, ¿verdad?
Pero estos personajes de la Biblia, después de escuchar tantas historias de ellos, después de leer lo que ellos escribieron, de ver su pasión y su fe y su amor por Jesucristo, sin conocerles los amamos. Yo tengo unas ganas terribles de encontrarme con muchos de estos personajes a los que conocemos por el testimonio que ha quedado en la Escritura. Y Pablo es uno de ellos. Es uno de esos hombres que sé que nos vamos a encontrar en los cielos, y es uno de esos hombres con los que nos va a encantar pasar algunos miles de años ahí hablando, escuchándoles, conversando, teniendo comunión, porque son hombres y mujeres que amaban a Dios profundamente y con los que va a ser muy, muy especial compartir con ellos, ¿no? En los cielos va a ser especial todo, ¿no? Pero déjame que te recuerde algo. Me imagino que recordáis lo que hemos leído antes. Cuando Esteban murió apedreado, dice que sus ropas las cogieron y las trajeron y las pusieron a los pies ¿de quién? De ese joven llamado Saulo de Tarso. Pablo. Pablo era un feroz perseguidor de la iglesia. Tenía un odio tremendo por los cristianos. ¿Por qué? Porque él pensaba que iban contra Dios, que eran unos herejes, y creía que no merecían vivir por todo eso, ¿no? Pero él un día se convierte en cristiano. Esa sí que es una grandísima lección. Pasó de ser un perseguidor feroz de la iglesia a convertirse en el más apasionado de los cristianos. Pero claro, ahora imagínate, el día que él se convierte, eso ocurrió así, en el camino a Damasco, y el Señor le dijo: ves a esta calle, allí en Damasco, vas a encontrar a un hombre que se llama así Ananías, ves allí, y él te va a guiar y te va a decir lo que tienes que hacer. Cuando el Señor le habla a este creyente y le dice: mira, viene Saulo de Tarso a tu casa, recíbelo, este se quedó: ¿Saulo de Tarso? El nombre de Saulo causaba temblor entre los creyentes. Señor, Saulo, pero este persigue a tu iglesia, mata a los cristianos. No, sí, pero es que él se ha convertido en cristiano, recíbelo. Y cuando este lo contó a los creyentes, la reacción fue exactamente igual. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que tienes a Saulo en tu casa? ¿Estás loco? ¿Sabes todo el daño que ese nos ha hecho a los cristianos? Y a algunos les costó recibir a Saulo. El propio Saulo, me imagino, la Biblia no nos cuenta tantos detalles, porque si no, bueno, imagínate, serían cientos de volúmenes escritos de historias y nos perderíamos ahí, pero sería muy hermoso poder conocer. Por eso te digo que un día conoceremos esas historias. Con Pablo tenemos unos cuantos años para sentarnos y: oye, Saulo, explícame en tus viajes, las cosas que no quedaron en hechos, explícame, y poder hablar y conocer, ¿no? Pero ¿te imaginas cuántos momentos Saulo se debió encontrar con familiares, con hermanos amigos muy queridos de algunos de estos a los que Saulo entregó para que los mataran? Esteban, sin ir más lejos. ¿Qué pasó cuando Saulo se tuvo que ver cara a cara con la madre o el padre o los hermanos de Esteban, o hermanos en la fe muy queridos y muy íntimos, muy amigos de Esteban? ¿Qué crees que debieron sentir las dos partes? Cuando algunos dijeron: oye, ¿tú eras el promotor de esta persecución? ¿Por tu culpa murió Esteban? Ese fue un reconocimiento. Saulo, ahí están las ropas de Esteban. Gracias a ti le hemos matado. Saulo tenía ese pesar en su corazón. Pablo, él escribe y dice: y por último, cuando describe Jesucristo cuando se aparece a todos, ¿no? Dice: y por último se apareció a mí, yo que soy el más pequeño de todos los apóstoles. Como un abortivo lleva a decir: yo no merezco lo que Cristo ha hecho en mi vida, que Él se me apareciese, es impensable, pero se me apareció. Pero al sentir ese pesar dice: yo que perseguía la iglesia de Jesucristo. O sea, él se sentía tan mal cuando pensaba que había estado persiguiendo a los cristianos.
Me puedo imaginar lo que debió sentir este hombre cuando fue perdonado por Manolo Espejo, por su esposa. Fue abrazado a la fe por aquellos a los que él les quitó a su hijo en una borrachera. Me puedo imaginar cada vez que en medio de la alabanza estén ahí juntos alabando y mire a su hermano al lado y piense, yo maté a tu hijo. Son cosas que arrastraremos el resto de nuestros días, aunque nos sintamos perdonados y sintamos paz. Yo sé que Pablo estaba lleno de paz y sabía que mis hermanos ya me perdonaron y que Dios me perdonó, y él mismo se perdonó, porque a veces lo más difícil es perdonarnos a nosotros mismos. Eso a veces es lo más difícil. Ese es otro tema para otro día. Perdonarnos a nosotros mismos. Pero a pesar de eso te queda esa cosa en tu corazón, ese nudo en tu corazón, ¿no? De decir, yo hice eso. Yo fui así, fui tan malvado. Yo ocasionó tanto sufrimiento. Pero el pasado ya no puede ser un lastre para nosotros. Tenemos que mirar adelante y seguir hacia adelante. Jonás tiene que aprender una lección porque no puede. O sea, ya no por nadie, porque los de Nínive se han arrepentido y Dios los perdonó. Por él. Él mismo tiene que cambiar porque lo que él siente le va a destruir. Él tiene que verlo de otra manera. Fíjate lo que dice. Señor, es mejor que me quites la vida que ver a esta gente perdonados y disfrutando de la suya. Yo sabía que tú los ibas a perdonar, dice ahí en este versículo 2. ¿No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Jonás sabía que Dios estaba lleno de gracia y misericordia, y eso era el por qué él temía hablarles a los ninivitas del mensaje de Dios. El mismo Jonás llama la misericordia de Dios, usa esa expresión. Y él fue el primero que disfrutó esa bondad de Dios. Porque cuando él está en la tempestad, Dios podía haber dicho, bueno, querías huir de mi presencia, pues ahí la huye. Y podía haber perecido ahogado o tragado por el pez. Así que él experimentó y él lo reconoció en el vientre del pez cuando oró. Él reconoció, él estaba arrepentido y sabía que Dios me está perdonando. Eso es misericordia de Dios, ¿no? Pero a él ahora lo resiente cuando ve que la misericordia la experimentan otros, sus enemigos. ¿Qué pasa si Dios trata a Jonás de la manera en la que Jonás quería que él trate a los ninivitas? Bueno, ¿no es la enseñanza acaso que Jesús dijo, cuidado cuando juzgues a tu hermano, porque sin que te des cuenta te estás juzgando a ti mismo? A veces lo que queremos para los demás, en el fondo sería lo mismo que Dios diría, pues también para ti, porque Jonás tampoco merecía la misericordia de Dios. Si se la mereciese ya no es misericordia. Mejor me es la muerte que la vida, dice. El arrepentimiento y la salvación del pueblo de Nínive era tan doloroso para Jonás que él prefiere morir que pensar en ello. Qué tremendo pueden ser a veces las emociones y los sentimientos. Mira a tu alrededor en el mundo. No sé si al mirarte a ti puedas detectar algo todavía no resuelto. Espero que si hay algo que no resolviste delante del Señor, resuélvelo. Pero mira al mundo, mira a tu alrededor. Hay personas que podrían estar disfrutando de la vida, pero se mueren y se corroen de rabia por ver a sus enemigos viviendo bien y disfrutando de la vida y que las cosas le van bien. Qué absurdo llegamos a ser los seres humanos. Jonás huyó de la presencia de Dios por el temor de que Dios perdonase a Nínive, y ahora que les ha perdonado no puede pensar en ello. Está terriblemente afectado. Nos queda una parte que hoy ya no la podemos ver porque se nos ha hecho la hora, pero vamos a ver cómo Dios confronta a su profeta. Dios a veces nos confronta. Y cuidado, nos confronta con amor. Porque si Dios está ahí con paciencia tratando con mis faltas,
es porque me ama, si no ya me habría desechado. El otro día decíamos, si Dios está tratando con Jonás es porque es su hijo, porque Dios con los que no son hijos no trata con ellos. Dios les advierte, Dios les habla y si no quieren arrepentirse, Dios respeta las decisiones. Pero si tú tomaste la decisión de seguirle y ser su hijo, ahora Dios te trata como hijo y eso implica disciplina, implica que Él tenga que tratar como Él crea que tiene que tratar conmigo. Así que ahora Dios ya trató con Jonás para hacerle volver de su huida y ahora Dios tiene que tratar con Jonás por lo que siente en su corazón. Dios no te va a dejar como un caso perdido, porque eres hijo, Él te ama, Él va a tratar contigo. Pero esto nos queda para otro estudio que va a ser súper interesante. Espero que Dios te haya hablado hoy. Cada día Dios nos habla. Puede haber días que te hable más, que te hable menos, pero Isaías 55 dice que la palabra de Dios nunca volverá vacía. Siempre va a provocar algo bueno. Y eso que provoca la palabra de Dios en nuestra vida es necesario. Diariamente tiene que seguir cambiando cosas en nosotros y obrando la palabra de Dios poderosa en nosotros. Así que por ese motivo nos emplazamos ya para mañana, que será jueves, y nos vamos acercando a la mitad del mes de septiembre. Uf, qué rápido va este mes, ¿no? No nos vamos a dar cuenta y estaremos ya cantando villancicos. Tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina. Que el Señor os bendiga, mis queridos hermanos. Mañana, si Dios quiere, 9 de la noche nos volvemos a encontrar. Un abrazo fuerte. Y ya sabes que te quiero con todo mi corazón. Mañana nos vemos. Que Dios te bendiga.